de historia. Hoy vamos a ver, estamos en plena guerra del Pacífico y vamos a ver hoy día el capítulo correspondiente a lo que fue las bases chilenas con las cuales argumentaron la guerra inicial, el conflicto armado. Como les dijimos, ¿no? El problema de la guerra del Pacífico consiste en que Chile, esto data desde la época del mariscal Andrés de Santa Cruz. Ustedes hemos visto, ¿no? Su canciller, Diego Portales, fue el que puso la ideologizó esta lucha. Sostenía que si el Perú y Bolivia iban a mantener una alianza, resultaba ser un peligro para el desarrollo chileno. Y Chile por todos los medios ha tratado siempre, desde 1879 hasta ahora. Es vano, vuelvo a repetir y lo voy a afirmar en todas las oportunidades que se le presenten. Chile es el enemigo natural de Bolivia. Chile es un peligro para nosotros. De ese país siempre debemos desconfiar de toda propuesta que tenga o de iniciar o tener la iniciativa de buscar una integración. No podemos tener nada con ese país más que una simple relación a nivel consular. Es un país que siempre va a querer ponernos traba. Y ahora más sobre el litio es otra cosa que debemos tener mucho cuidado con ese país, puesto que ellos saben que sus reservas son una pigricia comparadas con las que tenemos nosotros. Tomando en cuenta las bases chilenas, Chile intentó desde el principio de la guerra romper la alianza. Desde un momento cuando Chile se enteró de que el Perú y Bolivia habían logrado una alianza estratégica en la cual cualquiera de los dos, si era atacado por Chile, los dos entraban, el canciller chileno, y en esto el que sabía bastante de esta situación, de esta base chilena, era el cruceño Gabriel Zené Moreno. Gabriel Zené Moreno siempre ha vivido en Chile. Y cuando estalló el conflicto, a él lo buscaron primero, buscando de que él convenza al gobierno boliviano de que debería abandonarlo al Perú y aliarse con Chile. Esta base chilena, que se conoce así en el documento, es enviado al gobierno de Díaz. ¿Y qué señala esta base chilena? Primero, que Chile y Bolivia se alían contra el Perú. Segundo, Bolivia reconoce la soberanía chilena hasta el paralelo 23. 3. Chile se compromete a ayudar a Bolivia a apropiarse de parte de la costa peruana, Tarik, Tacna y Arica. Chile proporcionará a Bolivia armas y dinero para la guerra. Y 6. Daza, después de conocer la propuesta, la rechazó de plano. Yo creo que hasta el más ignorante ciudadano boliviano sabría que con el Perú nos une una raíz desde mucho más antes que el tiempo precolombino, culturalmente, sociológicamente, y que venga un país advenedizo como ese, con propuestas directamente inmorales para esta contienda, está desde luego fuera de discusión. Chile sabe, jóvenes, que mientras Perú y Bolivia estén un tanto distanciados, él va a estar tranquilo. Una vez que haya un acercamiento, su situación se pone tensa. El año 77, justamente con hoy día, en 1977, el gobierno argentino rechazaba de pleno el veredicto que se daba, por ejemplo, del canal de Beagle. Ese año, 1977 y 78, Chile y la Argentina estaban a punto de enfrentarse, pero Chile sabía que si se enfrentaba contra la Argentina, su retaguardia estaba en peligro, porque el Perú inmediatamente ingresaba y nosotros también. Seguiremos viendo. Una vez ya iniciado el conflicto, el almirante peruano Miguel Grau, que resultó ser uno de los más destacados marinos peruanos en la guerra del Pacífico, como comandante del Huáscar, puso en jaque a la marina chilena, a la que durante 5 meses
la puso en total estado de alerta, porque el rato que menos pensaba el Huáscar, el barco de guerra peruano, asestaba golpes certeros. Es así que, por ejemplo, toda la costa del Pacífico, que comprendía el territorio peruano, boliviano y chileno, estaba también inmerso en esta guerra. Ustedes saben que el Perú tenía cañoneras, pero su barco insignia era el Huáscar, el cual, a diferencia de los barcos chilenos, que eran el Esmeralda, el Covadonga, el Blanco Encalada y otros más, el O'Higgins, directamente no fueron serios oponentes. Y el hecho más destacado de esta guerra es que el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879 es cuando el Huáscar, en ese combate naval, hunde al barco Esmeralda, que estaba dirigido, su capitán era Arturo Prat Chacón. Según los datos de historia peruanos y chilenos, el Huáscar logró destrozar a la Esmeralda hasta mandarlo a pique. Pero antes de esto que ocurra, el mismo almirante Grau estuvo en este barco para salvar a su capitán, a Arturo Prat Chacón, y sacarlo mortalmente herido. Por la descripción de los que vieron el cuerpo de Arturo Prat Chacón, era de que prácticamente lo tenía casi todo destrozado. Lo único que era agonizar. Sus restos, si alguna vez visitan Iquique, está en la catedral de Iquique. Posteriormente a este acontecimiento, se va a dar el combate de Pisagua, donde el ejército chileno llega a tocar territorio peruano. Si bien los aliados, donde ya había el ejército boliviano, estaba presente, el ejército chileno, por mar y por tierra, realizan el ataque, logrando así el desembarco de sus tropas. La diferencia numérica era bastante notoria, puesto que los chilenos tenían una diferencia de 3-1. Es decir, estamos hablando a 1000 defensores aliados que trataron de evitar que el enemigo llegue a tomar Pisagua. Al final de la tarde, lamentablemente, el ejército chileno desembarca y logra tomar la localidad de Pisagua. Si algo que hay que señalar como una vergüenza dentro de nuestra historia es la famosa retirada de Camarones. Hasta el día de hoy no se entiende realmente Daza qué quiso hacer, o Daza recibió órdenes de alguien o de un grupito, porque si estaba Daza al mando de 6.252 efectivos el 30 de abril de 1879, o sea, hace 145 años atrás, se traslada con esos 6.252 efectivos a la ciudad de Talca. El presidente Prada, que se llega a constituir el jefe supremo de los aliados, el ejército boliviano y por ende el general Daza rechaza el plan original de parapetarse en la altitud de ¿cuál era el plan? Bozando las primeras palabras. Daza, y al igual que muchos comandantes bolivianos jóvenes, pensó que el ejército chileno iba a cruzar los Andes y adentrarse al territorio boliviano. Pero Daza jamás se imaginó que el ejército chileno sabía las condiciones de más arriba de los 2.000 metros y sabía también el destino que le esperaba. Por eso la situación no se dio y Daza tuvo que aceptar de manera, resignada lo que la guerra se iba a realizar en toda la franja costera de Bolivia y el Perú. Entre abril y fines de octubre, y es algo que llama la atención en cualquier ejército del mundo, llamaría la atención que todo un contingente de soldados, pertrechos, etcétera, etcétera, se mantenga casi 6 meses sin hacer nada. Y esto ha sido muy llamativo, porque el 8 de noviembre
Nuevamente es un contingente militar de 2.000 hombres, comandados por Hilarión Daza Grosel, se traslada en tren hasta Arica y desde allí parte el 11 hasta Iquique, con el objetivo de reforzar a las tropas aliadas. Las condiciones climatológicas de esa zona en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero son totalmente adversas para cualquier actividad donde el ser humano tiene que trasladarse de forma física, es decir, esfuerzo físico, producto de las altas temperaturas y otras condiciones climatológicas adversas. Y esto es lo que pasó a esta tropa de soldados dirigidas por Daza. El agotamiento, la insolación, esto hay que agregar la desmoralización, hizo que de manera inexplicable Daza se torne a Arica, dando lugar así el 16 de noviembre de ese año a la famosa retirada de Camarones. Vuelvo con esa interrogante: ¿quién le ordenó o quiénes le ordenaron? No creo que haya sido un oficial subalterno o de menor grado que le haya ordenado al presidente Daza, pero seguiremos viendo. El presidente Prado, presidente del Perú, ordena al general Buendía que atacara a las tropas chilenas que estaban situadas en el monte San Francisco, muy próximo a Iquique. Pero si uno estudia estrategias militares, no se necesita ser demasiado genio para darse cuenta que cuando la tropa está parapetada en una colina, porque esta colina de San Francisco o monte San Francisco era más o menos un poco más alto que lo que es la Coronilla, un poco más. Entonces el ejército chileno se parapetó muy bien, tenía la ventaja en todo sentido, porque podía ver a la tropa enemiga cómo avanzaba y cómo era su plan de ataque, mientras ellos tenían todo a su favor. En cambio, el ejército aliado tenía que enfrentarse al fuego de artillería y a la situación incómoda de tener que trepar, donde de cada 10 hombres que trepaban, 9 no lo lograron. Entonces, a medida que se va realizando el combate, el ejército aliado empezó a tener bajas considerables. Buendía, totalmente inepto para esto, vio cómo se iba desmoronando toda la tropa de aliados y vio como una solución la retirada, el desbande, originando así que los chilenos salieran victoriosos, y les permitió esto ingresar y tomar Arica sin ningún problema. O sea, vean, una mala estrategia, una falta de visión del combate originaría que se dé un resultado totalmente adverso, vergonzoso para el ejército peruano. Pero la cosa no iba a acabar ahí. Lo que quedaba de la tropa del ejército peruano decide retirarse hasta el pueblito de Tarapacá, hasta el pueblito de Tarapacá. Entonces, el presidente Prado, por otro lado, jóvenes, aquí vale la pena señalar, si bien era también militar de profesión, resultó ser un hombre totalmente inepto para las estrategias y la dirección de la guerra. Les decía que el 27 de noviembre, lo que quedaba de las tropas del general Buendía se refugian en el pueblo de Tarapacá. El ejército chileno, sus comandantes, se enteran de esto y deciden atacar Tarapacá con el fin de aplastar definitivamente a los restos que quedaban de las tropas del general Buendía. Solo que aquí la cosa cambió. El ejército chileno desconocía que había tropas bolivianas que ya estaban acantonadas en Tarapacá. Cuando Chile decide iniciar el ataque, el ejército aliado responde con una contundencia que el ejército chileno tiene que
retirarse dejando un saldo bastante significativo de muertos y heridos. Dentro del contexto de la Guerra del Pacífico hay que hablar un poco de la división errante. Y aquí es otra cosa que hasta el día de hoy, y yo presumo con certeza de que el general Daza, cuando vuelve después de 15 años de la Guerra del Pacífico, sabía entre telones de quiénes realmente coadyuvaron, quiénes fueron los bolivianos que coadyuvaron para esta desastrosa campaña del Pacífico. Daza le ordena al general Narciso Campero Leyes de formar una quinta división para apoyar todas las operaciones que se iban a realizar en el desierto. Entre octubre de 1879 y enero de 1880 hubo un recorrido de 1000 kilómetros. De 1000 kilómetros donde las condiciones fueron totalmente adversas y precarias. El 3 de diciembre de 1879 tomaron Chivo Chivo. Luego de ahí se emprenden hacia Calama y luego al Atacama. En el desfiladero de Tambillo, una localidad entre Calama y San Pedro de Atacama, dos compañías de la infantería chilena se adentran con dos regimientos se adentran con el objetivo de proveerse de agua, una zona totalmente seca. El que dirigía la emboscada al ejército chileno sería un coronel llamado Rufino Carrasco, el cual planificó también esta emboscada que derrotó a los dos regimientos chilenos. Con esta situación, la situación bélica de Bolivia estaba en un punto que le permitiría al general Narciso Campero lanzarse sobre Calama y dividir al ejército chileno en dos. Pero contrariamente hace todo menos lo que debería hacer. Y aquí nuevamente surge la interrogante. O no comprendían bien, o eran tan limitados que solamente fueron militares para jactarse del uniforme, o realmente eran personas que estaban recibiendo instrucciones de poderosos grupos económicos que buscaban la derrota de Bolivia. Porque otra cosa no se puede entender. Seguiremos viendo. Fracaso tras fracaso, la desastrosa batalla de San Francisco, la vergüenza de los ejércitos aliados, su ineptitud, su falta de orientación, su falta de un líder, más que todo un caudillo que los lleve a buen puerto, hace que en el Perú la gente reaccione y se empiece a pedir y a que rinda cuentas el presidente Mariano Ignacio Prado. Pero aquí va a ocurrir algo vergonzoso, jóvenes. Mariano Ignacio Prado vuelve a Lima y de forma sorprendente, utilizaremos esa palabrita, le escribe una carta a Hilarión Daza y le indica que está viajando a Europa a comprar más armamento y barcos de guerra. En plena guerra del Pacífico, Mariano Ignacio Prado abandona el Perú, al cual nunca más volvería. Al haber un vacío de poder en el Perú y en la conducción de la guerra, porque hay que acordarnos de que Mariano Ignacio Prado era el comandante general de los aliados. Ante esta adversidad y esta situación tan crítica para los ejércitos aliados, Nicolás Pierola asume el gobierno, se declara dictador del Perú. Con los traspiés de Daza en la famosa retirada de Camarones, la opinión pública en Bolivia lo mismo, exigía resultados y exigía sanción a los culpables. Prácticamente Daza había ya sellado su suerte y bueno, el general Narciso Campero y el coronel Eliodoro Camacho había planificado perfectamente la caída de Daza, la cual se efectúa el 23 de diciembre
de 1879, 27 de diciembre de 1879, Daza no volvería a Bolivia. Una vez que es derrocado, se traslada a Lima, donde radicaría por lo menos a unos 4 o 5 meses, hasta que se embarca a Europa, donde viviría hasta que decide retornar al país durante el gobierno de Mariano Baptista Caserta e indicar que traía toda una investigación completa y real de quienes conspiraron dentro de Bolivia para que la guerra del Pacífico sea un desastre. Había pasado 1879, Bolivia ya había sido prácticamente, no diremos derrotada, sino totalmente neutralizada por el ejército chileno. La epopeya del 23 de marzo, la defensa de Calama y otros acontecimientos como el de Canchas Blancas o Tambillo, la victoria de Tarapacá y así, serían pinceladas exitosas. Narciso Campero Leyes, otro de los pocos militares formado en instituciones castrenses en Europa, asume con entereza que Bolivia estaba a punto de perder un territorio que significaba la pérdida de su cualidad marítima. En abril de 1880, Narciso Campero Leyes viaja ya como presidente interino de Bolivia hacia Tacna con una división de 1.500 soldados para encontrarse con las tropas del ejército peruano. El 26 de mayo de 1880 se inicia la batalla en la cual el objetivo del ejército chileno, que superaba pero tenía 19.000 hombres, comandadas por el general Manuel Baquedano, el ejército boliviano compuestos por los famosos Colorados de Bolivia, y se da esta batalla con el nombre de Alto a la Alianza, es decir, que en esta batalla se debería destruir por completo la alianza Perú-Bolivia. El combate fue de fragor, de alto patriotismo. Cuando entraron los Colorados de Bolivia, el ejército chileno siempre les tuvo un respeto bien marcado. Y esa frase, temblad rotos que entran los Colorados de Bolivia, marcó en un determinado momento en el ánimo de las tropas chilenas. Pero el ejército aliado no contaba con tropas frescas. El ejército chileno tenía casi a toda su caballería intacta, y eso es lo que al final decidió e inclinó la balanza en favor de Chile. Según historiadores militares peruanos, algunos chilenos como Cástulo Martínez, la batalla del Alto a la Alianza fue, como les dije, donde el heroísmo, el patriotismo marcó en esta guerra. Los Colorados de Bolivia, que ingresaron con ímpetu, hicieron que la infantería chilena tuvo que retroceder. La carga nuevamente del ejército chileno también fue de mucho valor y de mucho coraje de los Colorados de Bolivia. Según los historiadores y investigaciones que yo he logrado hacer, el ejército boliviano en un determinado momento estaba consciente de que podía lograr un éxito en esta batalla. Pero como les dije, a diferencia del ejército aliado, Chile tenía tropas frescas, pero sobre todo su caballería estaba intacta, no había entrado en combate. Y es la que al final lograría inclinar la balanza a favor de Chile, donde esta batalla sellaría la suerte de Bolivia. Fue la última batalla donde estuvo presente el ejército boliviano. A partir de ese momento, lo que quedaba del ejército boliviano retorna a la patria, dejando al Perú en condiciones totalmente adversas. Para Bolivia la guerra terminó en mayo de 1880. El Perú tuvo que bancarse solo hasta 1883, permitiendo que Chile ocupara Lima y buena parte del sur del territorio peruano. Esa es la parte más oscura de los bolivianos jóvenes con relación a nuestra alianza con el Perú. Haberlos dejado solos,
haberlos no traicionados, no es la palabra correcta, sino abandonarlos en el momento que quizás nosotros podríamos haber contribuido, pero por lo menos para tener una contraofensiva. Pero cuando las órdenes o los intereses se manejaban de forma oscura, no había alguien que objete esta situación. Había transcurrido apenas 2 semanas, ya pongámosle 20 días de la batalla del Alto a la Alianza, entre los diplomáticos y políticos bolivianos y peruanos. El canciller peruano Pedro José Calderón y el canciller boliviano Melchor Terrazas deciden firmar un protocolo para la creación de los Estados Unidos Perú-Bolivianos, que permitían la fusión de los departamentos de Tacna, Oruro, Potosí, Tacna y Oruro, Potosí, Tarapacá. Pero era una propuesta carente de forma y de fondo. Apenas 2 semanas habían transcurrido de la derrota del Alto de la Alianza y estábamos buscando una nueva alianza, un nuevo objetivo de una perspectiva quizás infinita, y no tomábamos en cuenta que la realidad era totalmente adversa. Todo esto contribuyó de manera negativa para que esto quedara perdiéndose en las calendas griegas. En octubre de 1880, el 22 de octubre, llega a las costas de Arica una goleta, denominativo a un barco, a un navío perteneciente a la Armada de los Estados Unidos de América. ¿Con qué objetivo estaba presente esta goleta? En sí, jóvenes, esta goleta, la Caguana que tenían, era un barco sencillamente, diremos, más de características como un velero de ocio en el mar que un navío de guerra. Pero ahí se hizo presente esta delegación americana. Había propuesto un acercamiento entre los países beligerantes, y Chile fue muy claro en esa reunión del 22 de octubre de 1880, es decir, casi a 5 meses de la derrota en el Alto a la Alianza. Chile dijo que quería los territorios del Perú y Bolivia ubicados al sur de Camarones, el pago de 20 millones de pesos, devolución de los bienes chilenos despojados por Perú y Bolivia, y la ruptura total y definitiva de la alianza Perú-Boliviana, la retención de Moquegua, Tacna y Arica. Ante estas exigencias, el rechazo fue contundente y por lo tanto el inicio de hostilidades se había iniciado, lo que terminaría después con esa derrota peruana y la entrada del ejército chileno allí. Bien, haciendo un paréntesis de este episodio tan trágico, tan doloroso, donde oscuras fuerzas jóvenes contribuyeron de manera clandestina a que Bolivia pierda su acceso al Océano Pacífico. Nunca me voy a cansar de repetir y de señalar que en Bolivia hubo gente de mucho poder económico que trabajaba en explotaciones mineras con socios y capitales chilenos, solo que no se encontraba una prueba como para agarrarlos a estos de la cabeza y llevarlos a las leyes para que los juzguen por traidores a la patria. No hubo algo. Sí se presume, por ejemplo, que Arce tenía que ver mucho con Aniceto Arce, pero no hay un papelito que digan que este caballero desde trasfondo estaba haciendo todo para que Bolivia sea derrotada en esta guerra. Vamos a ver el aspecto cultural de este periodo, y empezaremos viendo, por ejemplo, del periodo colonial. Ustedes saben, jóvenes, que la dinastía Borbón había asumido el trono de España
dando paso a la dinastía de los Borbón, el inicio, mejor dicho, de la dinastía Borbón, con el nieto de Luis XIV, Felipe V, el cual fue también padre de otro magnífico rey que tuvo España, como fue Carlos III. Fue el hijo de la famosa Isabel de Farnesio. ¿Ya? Felipe V, que tuvo una refinada educación bajo la tutela francesa, hace que en España entre con fuerza este afrancesamiento. Es decir, que con Felipe V se inicia de Borbón en 1730 hasta nuestros días. O sea, si hacemos estamos a 296 años de que los Borbón festejen sus 300 años en la monarquía española. Al igual que las excolonias españolas, la mayoría había sufrido la influencia que traían desde luego todos los españoles que estaban entre ida y venida de Europa y de lo que era la Real Audiencia de Charcas. Si entramos en el campo de la creación literaria, vamos a ver que la novela en Bolivia no fue tan cultivada como en otros países, ya que las situaciones reales de la lucha independentista no iban a permitir este aspecto, ¿ya? No iban a permitir este aspecto. Pero sí podíamos destacar la figura de José Vallivian Segurola, que todavía no fue presidente de Bolivia. Había mostrado sus dotes de escritor, pues tenía una narrativa fantástica, una imaginación prolífica, pero lamentablemente lo que poco se pudo conocer del general José Vallivian Segurola es de una obra que podía haber sido un éxito literario, pero quedó inconclusa. Ustedes saben que José Vallivian Segurola se va al Brasil, se radica en Río de Janeiro, donde falleció con fiebre amarilla. Otro campo de la literatura estaba Vicente Vallivian, que no tiene relación de parentesco con José Vallivian, que escribe dos obras, Zoraida y Bizancio y Claudia y Hered. En 1847, el argentino Bartolomé Mitre, que luego sería un destacado periodista, político y también presidente de la Argentina, y es el que denominó a los combatientes en la lucha independentista, denominó como la República. Otro es Mariano Ricardo Terrazas, que el año 1869 publicaría su obra Misterios del Corazón. Pero donde más, diremos, hay fuerza, hay producto, es en la poesía. Tenemos la figura de Ricardo José Bustamante, autor del poema Preludios del Bamoré, Mariano Ramallo, Manuel Cortés, pero la figura más destacada de este periodo vendría a ser la de María Josefa Mujía, una poetisa que muy joven quedó ciega, y su obra más trascendental dentro del campo de la lírica sería La ciega y el árbol de la esperanza. En el aspecto del teatro, tampoco vamos a citar grandes manifestaciones. En sí, jóvenes, el aspecto literario en Bolivia, en el periodo republicano, exceptuando así de connotados lunares como Bartolomé Mitre, que no era boliviano, pero publica su obra Soledad, y la poesía de María Josefa Mujía. Otros hechos destacados los resalto. Es cierto, podríamos citar también a Felipe Reyes Ortiz o el teatro de José David Berríos, que presenta la obra Huáscar y Atahualpa, pero obras intrascendentales. En la filosofía me atrevo a decir que una pincelada que resalta en la historia de la filosofía en nuestro país sería la de Manomerto Oyola, pero no muy bien difundida. En historia, por ejemplo, la figura de Vicente Pasoscanqui
o de Sánchez de Velasco marcarían, pero yo creo que más fue la figura de Vicente Pazoscanqui que contribuyó muchísimo en ese Congreso de Tucumán de 1815, donde las provincias del Río de la Plata adquieren definitivamente y consolidan su independencia, dando lugar al nacimiento de la República Argentina ese 9 de mayo de 1815. Dentro ya de las ciencias académicas, lo mismo, ¿no? Figuras como en el derecho, publicaciones de Ramón Salas, pero más allá de esto, todo prácticamente se mantiene en un status quo. En la economía, en esta ciencia que estaba adquiriendo fuerza en nuestra república, hay ensayos, pero intrascendentales sobre la realidad de la economía de nuestro país. Y en el campo del periodismo diremos el aparecimiento del periódico La Época, donde aparecen las figuras de Bartolomé Mitre, Bautista Chenú, Domingo de Oro como argentinos y la de Juan Ramón Muñoz. En la ciencia podríamos citar sobre todo la visita y posterior radicamiento en Bolivia del naturalista Alcides Orbigny, el cual realizaría una prolífica investigación de todo lo que componía la naturaleza en Bolivia. En el campo de la música se puede decir que igual son escuetos nombres que aparecen como de María Bertis Blanco o la de Mariano Fabio Rosque. En la pintura vemos que entre 1825 y 1850 marca un viraje la temática. De lo que antes se pintaba obras de carácter netamente religiosa, se da paso a la pintura de los próceres de la independencia y de los presidentes. Así salen, por ejemplo, la obra del inglés Drexel, que pinta el retrato de Simón Bolívar. Posteriormente aparecerían maestros como Saturnino Porcel, Faustino Pereira, Juan de la Cruz Tapia, pero el que más se destacaría en el siglo XIX, por ser autodidacta y viajero por todo el país, Melchor María Mercado. En la arquitectura sí, en la arquitectura podemos señalar que hubo destacadas personalidades que, no siendo bolivianas, contribuyeron a grandes obras arquitectónicas, como el caso del español Mariano Sanahúja, quien es el encargado del diseño y edificación de las iglesias, sobre todo en Potosí. Luego tenemos a Bertrés, el francés, que construye la catedral de Santa Cruz, Manuel Sanahúja, la catedral de La Paz, pero la obra destacada del boliviano José Núñez del Prado es la alcaldía municipal de La Paz. Seguiremos viendo. Bien, con esto concluimos este breve repaso del periodo 1825-1850. Bolivia tenía todavía frescas y apenas se cicatrizaban la mala experiencia de la Guerra del Pacífico, la pérdida del departamento del litoral, que comprendía una extensión territorial de 120.000 kilómetros cuadrados y una franja costera de 400 kilómetros. Pero en el panorama posguerra aparece en el horizonte el surgimiento de las nuevas oligarquías que iban a nacer por el dominio de estas sobre La Plata y posteriormente esa otra oligarquía que manejaría el Estado. Vamos a ver el periodo que comprende desde Narciso Campero Leyes hasta Aniceto Arce Ruiz, 3 periodos que serían más que positivo, totalmente negativo. Pero empezaremos. Lo que les decía hace un rato,
La derrota en la guerra y las consecuencias de la pérdida de acceso de la nación al mar fue un golpe duro y desgarrador para Bolivia, lo que obligó a reformular de forma global toda la estructura de nuestro país. El periodo 1879-1880 marca el final de 40 años de caudillismo nefasto para Bolivia. El segundo punto, el hecho fundamental del periodo anterior en lo político, el autoritarismo y la aceptación tácita del rol de los militares en la administración del Estado. Desde la caída del mariscal Andrés de Santa Cruz hasta el gobierno de Narciso Campero Leyes, sucedieron 14 presidentes y una junta de ellos, 10 fueron militares y solo 4 civiles. Ese es el periodo del caudillismo. Solo 4 civiles. Y basta nombrarlos jóvenes. José María Linares, Tomás Frías Ameller, marcaron esa triste situación. Lo que les decía en una clase anterior, el historiador norteamericano Herbert Klein dice, ¿no?, que Bolivia tuvo que soportar azonadas militares en la cual los civiles que estaban en función de gobierno no pudieron hacer resistencia porque los militares contaban con el apoyo de tropa armada para lograr ese cometido. Otro aspecto es el derrumbe de la economía minera. Deja al país y esto obliga a la supervivencia, dejando a un lado la producción agrícola. Este tercer punto, y quiero ser muy preciso en esto, jóvenes, lamentablemente, desde el periodo colonial se hizo creer y se ha creído siempre de que Bolivia era un país netamente minero. Y se ha ido manejando esa tesis hasta nuestros días, hasta el siglo XX, completamente falso. Si se tomó la actividad minera como punto referencial, ha sido el error más grande, puesto que Bolivia no es minero. Si se hubiera dado énfasis al mismo tiempo la industria minera y desarrollar la agricultura, este país hubiera sido totalmente diferente. Pero lamentablemente, jóvenes, optamos el camino más fácil, el extractivismo, sacar la plata hasta que a finales del siglo XIX había perdido su demanda en el mercado mundial. Pero seguiremos viendo. Bolivia en el año 1880 se constituye en un país inmenso. Si bien ya había perdido 120.000 kilómetros cuadrados, tenía todavía una extensión impresionante. Seguía manteniendo esos 2 millones y pico de kilómetros cuadrados. Pero todo estaba lejano de los centros urbanos. Sí, citaremos solamente 2 ejemplos: la región del Acre y la región del Chaco Moreno. No había presencia. Bolivia había perdido el Mato Grosso. Bolivia había cedido al Brasil y con Chile había perdido. O sea, se había reducido ese territorio con el que había nacido durante la vida republicana los 2.363.764 kilómetros cuadrados. El quinto punto, su composición étnica era sobre todo indígena, quechua y aymara, y mestiza, en una población total de casi 90%. Tampoco es esa situación así tácitamente. La población boliviana, el aymaras y quechuas, representaban el 75% de su población y el 25% era mestiza. En el punto 6 dice, hacia 1884 se dieron 2 grandes fuerzas de la época conservadora, conservadores y liberales, que dominaron al país por 50 años, de 1880 a 1930. El poder cambió de manos solo 2 veces, y ambas por la violencia. En 1899, como consecuencia de la Revolución Federal, y en 1920, en el golpe de Estado de los liberales
a los liberales. Y eso lo vamos a ver en su determinado momento. Es en ese sentido, jóvenes, ese es el momento histórico. Una derrota tan catastrófica en el Pacífico cambiaría radicalmente las cosas. Pero seguiremos viendo. Como dijimos ya, Narciso Campero, que había sido durante el conflicto armado con Chile, presidente provisional de Bolivia, Narciso Campero Leyes, decide convocar a una convención en 1880, siguiendo los mismos parámetros de los anteriores gobiernos: legalizar lo ilegalizable. Este Congreso legaliza su gobierno y pasa a ser de un gobierno de facto a un gobierno legalmente constituido, el cual asumiría el 16 de junio de 1880. Narciso Campero asume un país igualmente en bancarrota, y esta vez ya no solamente era esa bancarrota producto de una sequía, una peste, sino se agregaba la Guerra del Pacífico. La Convención de 1880, en la que Campero como presidente provisional convoca, se puede decir que es la convención que le va a dar un giro de 180 grados, en la cual todavía Narciso Campero buscaba reiniciar las hostilidades con Chile. Pero hay que ver ahí que habían dos bandos en la convención de 1880, los pacifistas y los guerreristas. Al final, los pacifistas, como Mariano Baptista Caserta, lograron imponerse sobre los guerreristas. Esta misma convención daría nacimiento a una nueva constitución, la de 1880, la que estaría vigente hasta 1938, durante el gobierno del coronel Germán Busch Becerra. En esencia, la Constitución de 1880 mantiene todas las garantías constitucionales, el respeto a la propiedad privada, se vuelve a instaurar el sistema bicameral de senadores y diputados, y lo que les dije, estuvo vigente de 1850 a 1938 en un periodo de más de 50 años. Es la única constitución que tuvo un periodo largo de vigencia. Hablando de los partidos políticos, podemos empezar entre los que aparecen los liberales y los conservadores. La era conservadora, como está citada aquí, de los conservadores, empieza con Narciso Campero Leyes, al cual para las elecciones de 1884, es decir, cuando se dejaba su gobierno Narciso Campero Leyes, surgieron tres partidos: el liberal, el democrático y el constitucional, donde el democrático y el constitucional se fusionarían generando el Partido Conservador. En las elecciones de 1884 marca el comienzo de un nuevo proceso electoral en Bolivia, la elección del voto directo y la primera elección por voto directo más o menos transparente. Es decir, que lo que ocurrió en 1844 durante el gobierno de José Vallivian Segurola y en 1870, que es el voto directo, y el de 1873 durante el gobierno de Tomás Frías Ameller, donde se producen las elecciones más transparentes, cuando sale elegido Adolfo Vallivian Coll. Pero aquí hay un hecho llamativo: empieza a aparecer en el escenario, tomando carta de ciudadanía, el voto calificado. Es decir, el indígena ni por asomo fue tomado en cuenta. Es más, las votaciones de 1884 fue gente que sabía leer y escribir y poseía una razonable situación económica. Aparte de esto, el 90% de la población en Bolivia vivía en el campo, en el área rural, y solamente el 10% vivía en el área urbana. El proceso de 1884 tenía tres representantes: Gregorio Pacheco Leyes, Aniceto Arce Ruiz
y Eliodoro Camacho. Cuando se producen estas elecciones de 1884, sale elegido con el 36.80% Gregorio Pacheco Leyes y segundo con el 33.68% Aniceto Arce Ruiz y en tercera posición Eliodoro Camacho con el 26.92%. Como no había una mayoría, el Congreso es el que tiene que dirimir esta situación y elegir entre los tres candidatos. Es en esta elección que se consolida el Partido Conservador.